Bienvenidos a su espacio Detalle Semanal, donde tenemos el compromiso semana tras semana de entregarle un tema investigado y también el análisis de los expertos. Usted está mirando Detalle Semanal, donde se le cubren los hechos detalle a detalle, pero sobre todo donde en cada detalle de la vida estás tú. Vamos a ver el tema de esta semana, donde nos incumbe exactamente el punto educación. Nosotros tenemos ese tema de la educación que es a veces un dolor de cabeza para los padres, a veces un dolor de cabeza para los mismos estudiantes. El tema educación, y sin lugar a duda no se pueden dejar a las autoridades, quienes también toman en cuenta esta parte del tema educación, donde siempre hay una revuelta, donde a veces hay una queja de los colegios, una queja de los padres, una queja de los estudiantes o una queja de los maestros. En esta ocasión, nosotros tenemos este tema orientado en la sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha ordenado a los colegios privados no poder expulsar a los estudiantes por falta de pago. A la vez también ha ordenado lo que es una revisión con relación al tema del aumento de las tarifas de los colegios año tras año. Esto se convierte sin lugar a duda en un dolor de cabeza para los padres porque tiene un aumento a veces justificado, a veces injustificado, pero también tienen una situación y es que le causa cierta frustración psicológicamente a los niños cuando tienen que ser expulsados de un colegio por una falta de pago de sus padres. Nosotros en el día de hoy hemos recorrido colegios importantes de la República Dominicana buscando reacciones con relación a este tema, pero también hemos ido hacia los padres de familia, que son a lo mejor los que más sufren, y porque el niño sabe que está suspendido, pero el padre de familia tiene el tormento de saber dónde busco el dinero. Vamos a ver qué motiva que los padres dominicanos tengan que recurrir a una educación privada, pero también vamos a ver cuáles son las principales razones por las cuales tienen que incurrir en morosidad o falta de pago y cómo le afecta psicológicamente a los niños este tipo de situaciones a nivel grupal y a nivel personal. Nosotros vamos a ver una historia en este momento donde encierra todo este tipo de cuestionantes. Adelante. Luego de años de tortura, hoy parece haber un aliento para los padres y tutores en las tarifas de los colegios privados y además en la constante amenaza de que sus hijos perderán un año escolar por falta de pago. Los colegios privados están abusando con la cuota que le cobran, ya es una ayuda muy buena, positiva para los pobres. La felicidad parece no ser completa, porque los directores de colegios privados reaccionan con temor a que colapse el sistema de estos ante la medida del Tribunal Constitucional de que no se podrán expulsar estudiantes por falta de pago en el transcurso del año escolar. Mi temor es que se esté mandando un mensaje equivocado, un mensaje peligroso incluso, ¿verdad?, a los padres y madres de nuestro país. Son muchos los que honran su promesa de pago en nuestros colegios, pero también son muchos los que hoy están en una situación de moratoria respecto de los pagos de las colegiaturas de sus hijos y sus hijas. Y desgraciadamente con esta medida yo creo firmemente que muchos colegios van a tener que cerrar sus puertas, porque se ven desamparados, se ven desprotegidos, no ven la manera de hacer valer la promesa de pago que han hecho sus padres, con la cual nosotros intentamos a la vez solucionar, pagar, ¿verdad?, el sueldo que intentamos que cada vez sea más digno de nuestros maestros y maestras y de todo el personal que a nosotros nos acompaña en nuestros colegios. El padre Héctor Sánchez Solimán, director del Colegio Calazán y expresidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, quien pusiera el recurso de inconstitucionalidad ante la sentencia del Tribunal Constitucional de la no expulsión de estudiantes por falta de pago, indicó que todos los colegios viven con un alto grado de morosidad, que solo el colegio que dirige tiene una cuenta de moras que sobrepasa los más de 9 millones de pesos, siendo la tarifa de ese centro educativo de 5,000 a 6,000 pesos mensuales, dependiendo del grado escolar.
Pero yo creo que con esta medida se ven afectados todos los colegios. Quizás los más afectados son los colegios que tienen una oferta educativa para la clase más pobre, para la clase más desfavorecida. Yo creo que no tanto para la clase media. Los que más afectados se van a ver son precisamente eso. Nosotros intentamos ofrecer una educación de calidad al menor precio posible. Al menor precio posible. Pero del otro lado de la moneda, las cosas se ven muy diferentes. La medida fue recibida con beneplácito y calificada de justa por las autoridades de educación en la persona de su titular, Josefina Pimentel. El Ministerio realmente acoge con beneplácito esta sentencia, ya que ratifica la facultad que le otorgan ambas leyes, tanto al Ministerio como órgano rector, como también pues el derecho que acoge a nuestros estudiantes de no ser penalizadas, deberán ser superadas para que pueda ser operativa esta ley. Y en este tenor, pues el Consejo Nacional de Educación dio mandato a una comisión para que presentase una propuesta de modificación a esa ley y de mejora y de, pudiéramos decir, que permita pues proveer del ámbito operativo al Ministerio para su aplicación. La educadora y vicepresidenta del Senado, Cristina Lizardo, también ponderó la medida. Para que se aboque de inmediato a estudiar la resolución del Tribunal Constitucional, en el sentido de que la educación privada tiene también sus propias atribuciones, pero naturalmente siempre es regulado por el Ministerio de Educación. Yo pienso que bajo ningún concepto puede ser afectado el niño o niña que reciba la formación, porque sabemos de la forma en que en algunos casos esto se opera, y eso deja un lastre imborrable para el niño o niña que recibe esa afrenta si no se ve bien manejado. Eso no quiere decir que en modo alguno se va a justificar el no pago de la escolaridad. En ese orden, Juan Rodríguez, padre de 3 niños, vio la medida como justa, entendiendo que no siempre los padres se retrasan en los pagos porque quieren, sino porque no pueden pagar. Excelente, estábamos esperando eso hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Bueno, porque privar el derecho a la educación a un pueblo significa que permanezca en la ignorancia. Así que nos privamos del desarrollo. Claro que sí, los padres tienen que honrar su compromiso, pero debe llegar a un acuerdo y que no se tome en juego la educación de los jóvenes, de los niños. Otros padres entienden que si la educación en las escuelas públicas del país no fueran tan deficiente y no existieran tantas irresponsabilidades por parte del Estado dominicano, no fuese necesario utilizar educación privada. El hecho de que los padres no puedan pagar o no tengan para pagar no significa que ellos no puedan recibir educación. Okay, entonces, ¿cuál es la responsabilidad que usted entiende deben asumir los padres en el caso de que no paguen? Bueno, si no pueden pagar colegio, pues que lo manden a una escuela pública. Mira, yo lo veo muy bien, porque recuérdate que eso se ha tomado en República Dominicana como un negocio, no como una forma de enseñar al prójimo, sino como un negocio. Y yo lo veo bastante bien. ¿Usted entiende? ¿Y la responsabilidad de los padres hacia los colegios, cómo usted califica de que a veces no pagan? Bueno, a veces no es que ellos quieren, es que no pueden. Y ellos lo que son es víctimas del sistema, recuérdate. Mira, en primer lugar yo veo eso una decisión muy acertada, en el entendido de que la educación constitucionalmente es un derecho consagrado a la niñez. O sea, yo creo que no se debe cortar a un niño inocente el derecho a la enseñanza, ya que es un precepto que está estableciendo la Constitución. Ahora, el cobro del dinero en la tasa de los padres, eso hay la vía legal, la vía de derecho civil, el cobro de pesos, sin darle por enterado a los niños que se está procediendo esos términos, porque el niño, por ser niño, no tiene persona jurídica, o sea, no es responsable de esos hechos, de los hechos de los padres, de los mayores. O sea, el padre tiene la guarda del niño, del menor. O sea, es un derecho adquirido constitucionalmente.
para la niñez, la enseñanza, el plan de la enseñanza. Francisco Hernández, padre de familia, se quejó además de los altos costos de los colegios privados, aspecto que está también llamado a ser regulado por el Ministerio de Educación, según la Ley 88-00 y ratificado en la sentencia del Tribunal Constitucional. Mira, nosotros los dominicanos somos muy reiterativos. Desde el 2003 eso está estipulado en la Ley 136-03, que establece el sistema para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo que sucede es que nosotros nos gusta reiterar lo mismo, pero es una responsabilidad civil de los padres cuando uno puede pagar. Pero la ley lo establece y lo estipula, la ley que rige el sistema de niños y niñas. Por lo tanto, no se está haciendo más nada que lo que dice la ley. La ley, el voto de la ley. ¿Y qué usted entiende que deben hacer los padres? Porque inscriben a los niños en los colegios y después entonces simplemente no pagan. Si no pagan, bueno, el colegio tiene la vía para cobrar esos dinero por la vía civil. Puro y simple. No hay que hacer más nada. ¿Y entonces los niños no saldrían afectados? No es que el niño no tiene por qué darse por enterado. Es un contrato entre el colegio y los padres. Pese a que regular las tarifas de los colegios privados es competencia del Ministerio de Educación, los directores de estos centros privados entienden que el organismo oficial aún no tiene los mecanismos para realizar tal función, ya que no cuenta con los medios para supervisar y clasificar, dependiendo de la calidad de sus servicios, a los colegios privados. Bien escuchada la problemática desde las voces de quienes las están viviendo, los padres, los estudiantes, los colegios también privados, y ver cuáles son las medidas puntuales que se tomarán en lo adelante, porque obviamente es una sentencia que trae una regulación, pero en el país siempre tenemos la delicadeza de lo que se cumple y de lo que no se cumple, aún esté dispuesto por una ley o por exactamente una sentencia de un alto tribunal. Nosotros, para el análisis de este tema, tenemos hoy como invitadas a la diputada del PRD, Josefa Castillo, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. También tenemos a la profesora María Teresa Cabrera, miembro de la ADP, pero también tenemos del Departamento de Orientación de la Academia UAPA a la psicóloga Juana Rosario Mariano. Esas entrevistas vienen después de esta pausa. Adelante. Bien, estamos aquí con la diputada del Partido Revolucionario Dominicano, Josefa Castillo. Exactamente, es la presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados en materia de educación. Tenemos también, tiene un rol importante, vicepresidenta de lo que es el Partido Revolucionario Dominicano, y ella es representante también de la provincia Santo Domingo en el Poder Legislativo. Nosotros definitivamente tenemos aquí a una experta, es educadora por demás, y sobre todo para tratar ese tema tan importante como lo es la educación y el rol de los colegios privados. Muy buenas tardes, bienvenida exactamente a este espacio de Detalle Semanal y sobre todo rodar con el tema de los colegios privados. Para muchos padres un gran tormento, para otros una seguridad en el tema de educación. Adelante. Así es. Bueno, buenas tardes. ¿Sí? Gracias por la invitación, de verdad me sentí bastante cómoda cuando me la hiciste. ¿Sí? Y nada, estamos aquí precisamente para esto, para deliberar sobre un tema que está causando mucha opinión. Así y obviamente las preocupaciones son válidas. Fíjate, todas las situaciones que se han presentado ahora con la posición emanada del Tribunal Constitucional, yo creo que hay que tomarla de diferentes aristas. Sí.
Cuando se habla de controlar, fiscalizar y regular las tarifas de los colegios privados, por ejemplo, no estamos hablando de nada nuevo. Estamos hablando de la ley 8600, que surgió durante el periodo, durante la gestión de la doctora Milagros Ortiz Bosch, donde se hizo el primer intento de regular las tarifas a través de lo que era la categorización de los colegios privados. Lamentablemente esto no se le dio seguimiento, esto no se le dio continuidad y tenemos hoy un tribunal que evacúa una sentencia en ese sentido con lo que es la aplicación de la ley. Una ley que por demás también necesitamos modificarla, adaptarla, tenemos que enriquecerla un poco más y obviamente actuar en consecuencia. Cuando se habla de ese tema, hay que también partir de que en la República Dominicana, donde más definición hay de la clase social es cuando se habla de lo que es la educación. Eso es cierto. Porque tenemos los colegios de clase alta, de clase media y de clase baja. Y en los de clase baja están los de muy baja también. Sí. Los colegios privados, educación privada ha sido lo que es se le ha llamado la media naranja del sistema educativo. Sin embargo, ahora, con esa lucha que libramos todos y todas, la presión social, sobre todo de la sociedad civil, con relación a lo que era la aplicación del 4% para la educación, que por demás también debió ser algo que de manera natural y que no suscitara tantas luchas, porque eso está instituido en la Constitución de la República. Entonces, si nosotros vemos cómo los ricos de este país, la clase alta, manda a sus hijos a centros educativos privados, que mientras más altas son las tarifas, mejor le acomodan a ellos, porque quieren separarse. Podría generar más satisfacción. Porque ellos quieren separar sus hijos de los que no tienen esos recursos y los que no están a sus niveles, porque el elitismo que existe en este país también se refleja mucho en lo que es el marco educativo, donde van a estudiar los jóvenes. Ahora bien, la clase media no soporta lo que son las elevaciones de tarifas de los colegios año tras año. Y yo creo y saludo lo que es la regulación. La fiscalización también de que esto pueda ocurrir de manera adecuada, acorde con todo lo que nosotros tenemos que tomar en consideración, la calidad de vida, la calidad educativa, el marco ambiental donde se desarrollan también el propio centro, los estudiantes y demás. O sea, son un número de cosas que nosotros tenemos que ver en ese sentido. La regulación es importante, eminentemente importante. Pero también nosotros tenemos que tener mucha cuenta con lo que podría pasar en relación, aparte de todo esto, ¿verdad? Con otras consecuencias que pudieran llegar. A quienes más les conviene la regulación, ¿sabe a quiénes son? A los colegios pequeños. Exacto. A los colegios pequeños que más les conviene. ¿Por qué? Porque los colegios grandes hasta llevan... diríamos que pagan por adelantado las tarifas de manera muy satisfactoria. Que eso es una acción totalmente discriminatoria y tengo, historias de personas que en esos colegios, importantes colegios privados del país, realmente sus hijos han tenido que cambiar de colegios, simple y sencillamente porque no pagó por adelantado un año antes de lo que sería ya el proceso de la inscripción. Y no solamente eso, sino que estamos hablando de tarifas de 100,000 pesos hasta de 300,000 pesos. Estamos hablando del año escolar. Tenemos costos extremadamente altos y en ese orden queremos saber, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ¿a qué se aboca la Cámara de Diputados? Porque entendemos de que, hay una ley, pero son ustedes los llamados al momento de la fiscalización a interpelar, ¿hacia qué caminos van? ¿A cuáles son las personas que llamarían al Congreso Nacional para realmente sentarse y tratar de hacer de que esta ley tenga peso o lleve la modificación que necesite en el momento? Mira, lo primero que se tiene que hacer es cumplir con la regularización, con la categorización. Entonces, el Ministerio de Educación está abocado a categorizar los colegios,
porque yo sé que no van a poner una tarifa, diríamos, estándar para todos los colegios. No es verdad, eso no es posible. Entonces, yo sí creo que tenemos que partir de ahí, y tenemos la ley. La ley nos da la oportunidad de poder aplicarlo. Entonces, es un trabajo arduo que, repito, se comenzó con la gestión de la doctora Milagros Ortiz y que a la cual se le tiene que dar el seguimiento necesario para nosotros entonces actuar en consecuencia. Porque también tenemos que organizarnos, tenemos que tener el formato de aplicación. De lo contrario, no tenemos ese reglamento para la aplicación, entonces no tenemos cómo fiscalizar lo que es la ejecución y lo que es el cumplimiento de la propia ley. Pero a todo esto también hay otra parte importante que ha implicado también la sentencia, que es la parte correspondiente a que no se deben expulsar los alumnos por falta de pago. Esto es algo también que nosotros entendemos que hay que tomarlo con cierta delicadeza, con cierto cuidado y obviamente promover también medidas para que, así mismo como reza en la Constitución de la República, en el artículo 63, los numerales 1, 2 y 3, donde habla de la gratuidad de la educación dominicana, del compromiso que tiene el Estado dominicano con la educación en los niveles básicos, yo creo que también, en ese mismo sentido, y dice también el numeral 2, que las familias tienen libre albedrío de elegir, son responsables de elegir a qué centro educativo mandan sus hijos. Perfecto. Lo que implica que una familia tiene la potestad de elegir un centro público o un centro privado. Entonces debe recordarse también que el centro privado es una empresa. Es una empresa que paga impuestos, que paga agua, luz, maestro y una serie de cosas alrededor de todo lo que paga una empresa. Entonces, en este sentido también hay que partir de que tenemos que cumplir con un mandato constitucional. La educación es gratuita, lo plantea la Constitución de la República. El Estado dominicano es responsable, pero los colegios privados son empresas. Entonces se deben impulsar a los estudiantes que tienen una morosidad. O sea, ¿cuál es el manejo que usted entiende se debe dar? ¿Se deben expulsar a esos estudiantes o se le debe dar una tregua? No, yo creo que debemos cumplir con la ley. Okay. Lo que tenemos que hacer también es buscar medidas cautelares para evitar lo que es el chantaje, la morosidad y también la premeditación y la alevosía y la acechanza de algunos padres también que podrían incurrir en ir y inscribir a un joven o a un niño en un colegio para dejarlos ahí y no pagar nunca. Eso. Entonces estaríamos propiciando la quiebra de muchos centros educativos y no necesariamente los de clase alta, porque esos pagan sus mensualidades, no pagan mensualidades, sino más bien que pagan todo lo que es la cuota anual, la matrícula completa la pagan. Igual también en algunos colegios de clase media, pero estos colegios que son, diríamos, base de sustentación del propio sistema, sobre todo cuando no hay cupo en los demás, claro está, tenemos que propiciar la educación de calidad, tenemos que garantizar todo esto, tenemos que garantizar también los espacios, la competitividad. Y a veces pienso, ven acá, ¿será que en el fondo habrá una intención de erradicar o hacer colapsar a los colegios privados de clase baja, de sectores empobrecidos? Eso habría que pensarlo en la medida en que no asumamos también las medidas cautelares para también que los propios padres, pues a partir de que no se les expulse, que se les saque los niños, también que ellos asuman el compromiso y cumplan con el compromiso de tener que pagar las cuotas si eligieron inscribir sus hijos en un centro educativo privado, pudiendo, y lo que más yo recomiendo, que lo inscriban en el sector público. Entonces, ¿usted entiende que la sentencia fue justa o que está desproporcionada? Lo que yo creo que es que la sentencia está bien. Y lo primero que dije, y estoy de acuerdo con ella, lo que falta es acomodarla. Lo que falta es que no es una sentencia per se, pura y simple, es también acomodar todas las atenuantes, todas las consecuencias que puedan haber y nosotros pues completar todo lo que son esas disposiciones y en esa medida también pues no afectar sectores que también es importante para la sociedad que se mantengan. Porque fíjate algo, la gran concentración de colegios privados
con grandes y altas cuotas están en la capital, están aquí enclavadas. Y en los pueblos son colegios, por lo regular, colegios católicos, colegios de, diríamos, no católicos también, y que obviamente no tienen esas tarifas tan altas como ocurre aquí con colegios que no le voy a decir el nombre ahora para no promoverlos, pero todo el mundo sabe la categorización que hay aquí, que la misma sociedad, las mismas clases sociales, pues se han, diríamos, nucleado en unos 4 o 5 colegios en la capital. ¿Qué por ciento podemos decir que estaría afectando esa medida? O sea, ¿qué por ciento de los empresarios de la educación? Bueno, te voy a decir que a grosso modo, visto así, abuelo de pájaro, porque no tengo estadísticas en estos momentos, yo puedo decir que más del 50% de los colegios en la República Dominicana podrían estar afectados con esa medida si no se ajusta y se prevén otras situaciones para que no colapsen los centros educativos que no son tan poderosos como otros. O sea, repito, la medida está correcta, está bien, pero tenemos que hacer los ajustes para no hacer colapsar el sistema y la educación privada, sobre todo en los pueblos, en las comunidades, donde realmente también necesitamos darle apoyo, como en otros países que se le da apoyo a la educación privada y que ese sistema, ¿verdad?, de colaboración que existe, porque no solamente se ve el servicio de la educación pura y simplemente como un negocio, sino también como un servicio. Y también hay que decir que los usuarios del servicio, por cierto, sí, cuando se habla de educación privada. Claro, pero hay que ver también que los maestros, mi mejor ejemplo son los maestros, eligen para sus hijos un colegio para mandarlo a estudiar. Trabajan en el sector público, y lo puedo decir por mí también. Sí. Yo tengo 15 años de experiencia en ese, tuve 15 años de servicio y mis hijos estudiaban en un centro educativo privado. ¿Por qué? Bueno, mientras usted trabajaba en el sector público. Correctamente. ¿Por qué? Bueno, porque la garantía de la seguridad, la garantía de la calidad y todo eso, la supervisión y todo, yo me sentía mucho más cómoda. Estamos trabajando, quiero decir esto, nosotros tenemos que trabajar en el día a día para tener una educación pública de calidad. Tenemos que tratar de parecernos un poco a los Estados Unidos en esta parte, donde la mayoría, la educación privada en un 90%, pública en un 90% es garantista y es de la mejor calidad. Y nosotros tenemos que llegar a eso. Ojalá y pudieran desaparecer la educación privada, sería lo ideal para una sociedad justa de equilibrio, pero eso no es posible. Eso no es posible porque se mantiene el interés, además de que hay que decir de que cumplen también con su papel. Por esto yo digo que tenemos que tratar de regular el sector. Tenemos la ley 88-00. ¿La ley necesita una modificación o un reglamento? Necesita modificaciones y reglamentos al mismo tiempo, porque tenemos que tener el reglamento para poder aplicarla y tenemos también que completar algunas ideas que yo creo que es importante fortalecer dentro de la propia ley, que podría normar un poco más y ampliar también el espectro de aplicación de la misma. Yo creo que podemos todos, la comunidad educativa, podemos todos trabajar en ese sentido, porque la regulación es siempre importante, la fiscalización mucho mejor todavía. Y si nosotros podemos lograr una educación de calidad en los diferentes órdenes sin tener que afectar de manera tan lacerante a la desaparición, por ejemplo, de algún sector, sobre todo de los más empobrecidos, podríamos nosotros también estar protegiendo a esas pequeñas empresas que dan un servicio. Y repito, es fuerte la tarifa que cobran esos colegios de clase alta y algunos también de clase media. Y yo creo que hay que apoyar a los padres también en esa parte. Bueno, muchísimas gracias a la diputada Josefa Castillo, exactamente presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y quien ha hecho un llamado muy claro a que se haga una modificación, pero también un reglamento a lo que es la ley, a que se cumplan con los pagos, pero que también se tenga en consideración la situación de los estudiantes y de sus familias. Nosotros vamos a hacer una pausa para comerciales, pero al retorno tenemos el análisis tanto en el área psicológica como también educativa
educativa con la psicóloga, exactamente Juana Rosario Mariano. Ella es una experta en lo que es la orientación de los estudiantes, tanto a nivel media como también universitario. Y por supuesto tenemos aquí la opinión de la profesora María Teresa Cabrera. Exactamente todo eso vamos a tener luego de una pausa a la cual ustedes nos van a acompañar. Bien, estamos de regreso con más en su programa Detalle Semanal y en este momento tenemos la intervención de la profesora María Teresa Cabrera, quien es miembro de la ADP, pero también una profesora que nosotros siempre la tenemos en recuerdo porque es la representación de la lucha de los intereses por la educación en la República Dominicana. Nosotros también contamos en esta tarde con la presencia de la psicóloga Juana Rosario Mariano, quien es directora del Departamento de Orientación de la Academia UAPA. Muy buenas tardes, bienvenidas. Gracias, gracias. Sí, tenemos aquí, profesora, este tema que es objeto de debate, pero más que de debate, de preocupación en las familias dominicanas. Hay una situación de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional donde toma decisiones muy puntuales con relación a lo que es las tarifas de los colegios, algo que no es nuevo, pero que tampoco se aplica. Y tenemos también una situación con la expulsión de los estudiantes. Nosotros queremos analizar con ustedes desde el punto de vista de cómo usted, que ha sido una persona tan vinculante con este sector y que sabemos que ha estado en las aulas de la República Dominicana, cómo usted ha visto sufrir esa problemática entre un estudiante que a lo mejor viene de un colegio y entra a una escuela pública. O sea, ¿cuál es el tipo de comportamiento que se trata con ese joven cuando llega en esa situación? Bueno, yo pienso que en el caso de esta decisión esta sentencia, sí, yo pienso que es correcta, que es pertinente, porque me parece que lo que trata de salvar es el impacto que tiene en el niño o la niña que es expulsado de un centro educativo porque sus padres no pagan. Es decir, a veces la gente lo ve muy sencillo y piensa que en el niño o la niña esto puede ser entendido como podría ser por un adulto, una adulta. Y el niño y la niña no lo puede ver así. Yo, por ejemplo, me ha correspondido intentar ayudar a un niño que se siente acusado injustamente, o a una niña. Yo recuerdo que trabajando en la comunidad de Sabaneta, una niña sintió que la profesora insinuó que un lápiz que se le había perdido a otro niño era ella que lo había tomado. Y la niña se encerró en ella misma, no hablaba, nunca más no quería volver a regresar a la escuela, no quería comer en su casa y no volvió a la escuela. Y yo, cuando descubro la situación, comencé a tratarla en su propia casa, porque yo me quedaba en esa comunidad. Y comencé a visitar la familia, a acercármele a la niña, a continuar trabajando su clase con ella en la casa. Y a los 2 meses conseguí que volviera, pero a mi curso, no al curso de su profesora. Y luego, un mes más tarde, entonces logré, en un proceso con ella y con la profesora, que ella regresara a su curso. Perfecto. Pero, ¿qué significa eso? El impacto que tuvo en esa niña,
esa insinuación nada más, que un niño se exponga a que lo expulsan delante de los demás compañeros, de todo el que se puede enterar, genera una situación que atenta contra la salud emocional de ese niño y que puede convertirse incluso en un elemento que frene, que atrofie sus potencialidades para el aprendizaje. Entonces, está bien la sentencia. Lo que no quiere decir que ningún padre o una madre tiene que asumir que eso es una puerta libre para no cumplir un compromiso que asume con el centro educativo donde inscribe a sus hijos e hijas. Ahora bien, yo pienso que en el fondo de todo esto está el hecho de que, en definitiva, lo que tenemos que insistir es que el Estado tiene que proveer la posibilidad a todas las familias de que haya un espacio en el sistema educativo público para inscribir a todos los niños y niñas en edad de ir a la escuela y en cualquier nivel. Porque si eso se garantiza, entonces ya puede entenderse que es una decisión libre, que es una elección de las familias. Pero cuando tú tienes un sistema educativo que no tiene espacio para toda la población que demanda, que tiene derecho a la educación, tú no puedes decir que es que están eligiendo, porque si todo el que tiene los hijos en los colegios privados decidiera llevarlo a la escuela pública, ¿dónde lo va a colocar? Porque no hay espacio. Sabemos que no, que el sistema no tiene espacio hasta ahora. Por eso la lucha por el tema de la inversión, por eso la lucha también porque tengamos un sistema educativo con sentido de pertinencia, que realmente desarrolle políticas, implemente políticas públicas que sean garantes, que se inscriban en ese propósito de una educación de calidad. Que no es verdad que es simplemente Profesora, el problema de la calidad está en la escuela pública, no. Eso le iba a preguntar. Dígame la calidad de los colegios privados. No, altos costos y cómo está la calidad de ese sector. No igual. Todas las evaluaciones que se han hecho aquí, oye bien, todos los estudios que se han hecho muestran que el tema de la calidad baja, la baja calidad de la educación dominicana es un problema de la escuela pública y de los centros privados. Pero también tú lo observas, si te vas a dedicar, que a mí no me convence mucho, medirlo por los resultados de las pruebas nacionales, también te das cuenta. Es decir, todos los indicadores muestran que el problema de la calidad está en el sistema completo, tanto en el sector público como el privado. ¿Hay que cambiar el sistema de educación de la República Dominicana? ¿Cambiar el sistema? ¿El sistema de educación? No, yo creo que hay que revisar la gestión, yo creo que hay que revisar en qué medida las políticas y los grandes compromisos que hemos definido en materia de educación se han implementado. Yo creo que tenemos que preguntarnos si la ruptura que en el plano teórico se planteó con la reforma curricular de 1995, hasta qué punto eso se ha aplicado, hasta qué punto este currículum ha estado orientando la práctica docente, la práctica pedagógica. Yo creo que aquí hay un tema de gestión fundamentalmente, porque nosotros hemos definido muchas cosas, desde un pacto por la patria y el futuro de la educación dominicana 1 y 2, desde el primer plan decenal, los demás planes decenales que se han diseñado, ha sido toda una diversidad de políticas públicas que se han definido, pero que no han encontrado realmente concreción, es decir, en términos real, no se han aplicado. Entonces ahí está el gran déficit, porque yo te digo, si nosotros estuviésemos trabajando el currículo que tenemos, yo le pregunto
¿Qué más? Yo creo que tendríamos una ¿Usted entiende que el situación currículo totalmente... que tenemos es el apropiado para que la educación de la República Dominicana avance? Claro que sí, nosotros tenemos por lo menos los fundamentos teóricos del currículum, que plantearon una ruptura con el modelo tradicional que promueve esa educación bancaria sin incorporar esa perspectiva del pensamiento crítico, ese modelo que centra, que convierte la enseñanza en el centro y no el aprendizaje como es en el currículo actual, que el protagonista es el alumno y la alumna. El maestro acompaña, el maestro facilita, el maestro orienta el proceso. ¿En qué porciento se está cumpliendo el currículo? No, en realidad tú encuentras experiencias exitosas, tanto puede encontrarlo en el ámbito del sector privado como en el sector público, pero no está generalizado. Y evidentemente que donde se ha estado aplicando, entonces todo el accionar de la escuela, del personal que trabaja con una lógica de equipo, entonces le asigna a su tarea cotidiana, al acto educativo, esa finalidad de la formación integral, de la formación de un ser humano con sentido de libertad, con capacidad para cuestionar, para criticar, para esa reflexión que interpela esa realidad con un espíritu crítico. Vamos exactamente en ese orden a preguntarle a la psicóloga, o sea, ¿qué pasa con los estudiantes cuando se ven en ese tipo de situaciones? Colegios privados, o sea, ¿cuál es la situación que se da a nivel del grupo? O sea, el grupo hay un sinnúmero de compañeros que están ahí, que están mirando esa situación, y entonces ¿cómo afecta tanto al que la está viviendo como al que no la está viviendo, pero que podría estar mañana en ella? Mira, hay una presión de grupo fuerte. Cuando un niño por esa situación es sacado, es retirado, y cuando esos compañeritos comienzan, ya sea por vía telefónica, a preguntarle qué es lo que pasa, por qué tú no vienes al colegio, él siente esa vergüenza en decir, no, me retiraron por falta de pago. Sí. Y ahí viene ese proceso en el cual muchos de esos niños y adolescentes se aíslan por vergüenza, porque muchos de ellos, aparte de ser compañeros del colegio, son también amigos fuera de ellos. Entonces ahí está ese aislamiento. Muchos de esos niños presentan conductas de agresividad en la casa, porque entienden de que sus padres son los responsables de costear la educación. Entonces comienza esa rebeldía en una lucha de poder, en que tú, que eres mi padre, no me puede proveer algo tan necesario como es la educación para el desarrollo humano de este joven, para desarrollar sus habilidades, sus potenciales. Entonces, es un proceso muy delicado, y hay que saber cómo manejarlo, ya sean los gestores y los padres. Entonces, mi pregunta es, ustedes que manejan las estadísticas, que manejan lo que son las aulas, especialmente a la psicóloga que sé que tiene un contacto permanente con los estudiantes en ese orden, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes, un aproximado, que salen de las aulas presionados a lo mejor por esto? O sea, eso no solamente en el área de la educación media, que es propia de la sentencia, sino también en la educación ya universitaria. Pero exactamente en la educación media, ¿cuál es el porcentaje que ustedes más o menos tienen en mano de estudiantes que simplemente abandonan la escuela, abandonan el colegio por una situación propia de falta de pago, y a veces también en las escuelas públicas por falta de recursos, porque no solamente se tiene un pago propiamente de una mensualidad en una escuela pública, sino también hay un gasto que a veces los padres definitivamente no pueden cubrir? ¿Cuál es el porciento? Porcentaje no podría decirte, porque muchas veces esa situación lo maneja ya en la parte de la dirección, el director, la secretaria docente, y yo como orientadora y psicóloga trato de darle seguimiento, llamar a los padres, llamar a ese niño para saber su situación.
pero esa parte ya es la parte de gestión. ¿Pero ustedes entienden que el índice es alto? Va a depender del tipo de colegio que sea, ¿no? Sí. Va a depender mucho de eso. Profesora María Teresa Cabrera, la calidad de los profesores. Estamos exigiendo mayores reivindicaciones para los maestros, se está exigiendo a lo mejor un pago puntual de los padres, y si no se paga puntual, pues que por lo menos los niños no sean expulsados. Pero y decimos que hay que adaptar el currículo que se tiene, que si se lleva a la práctica tendríamos una educación de calidad en la República Dominicana. ¿Cómo está la formación de los maestros? ¿Cómo está la calidad de los maestros en las aulas de la República Dominicana? Bueno, evidentemente que los maestros y las maestras yo diría que de un tiempo a esta parte están sometidos o estamos sometidos a una tensión muy fuerte, porque el maestro y la maestra se les responsabiliza de manera deliberada de todos los males que ocurren, que pasan con el sistema educativo, aquí y en otros puntos del planeta, porque tiene que ver con un modelo, con una lógica, una concepción que se ha impuesto y bueno, hay que buscar argumentos. Entonces se les responsabiliza de todo. Se dice que el maestro y la maestra es clave para el proceso, para el logro de aprendizaje de calidad, y sin duda que lo es, pero no se considera igual a la hora de definir las prioridades. Por ejemplo, cuando se va a definir cómo se va a distribuir el presupuesto, las condiciones de vida del maestro y la maestra no constituye una prioridad. Eso está demostrado. El tema de la preparación, de la formación. Yo creo que todos los días tenemos necesidad de saber cosas nuevas, de tener nuevos conocimientos. Yo digo que hoy día a los títulos que nos otorgan en las universidades vamos a tener que ponerle como a la medicina, esto caduca en tal fecha, porque todos los días el mundo es muy dinámico hoy, los cambios son muy acelerados y tenemos necesidad de saber. Ahora bien, la baja preparación que tenemos los maestros y las maestras no es una responsabilidad individual del maestro y la maestra. Aquí hay una instancia que define las políticas de formación docente, que define los programas, que tiene que definir el perfil de maestro y maestra que necesita el sistema, que le paga a las instituciones formadoras. Entonces, si hay debilidades en la formación docente, tiene que haber una revisión. ¿De quién es la responsabilidad? De todos los actores. El que menos responsabilidad tiene es el maestro. ¿Sabe por qué? Porque el maestro va a la universidad y sale egresado de las universidades y aprende allí lo que se le enseña. ¿Tiene responsabilidad o vinculación salario-formación de los maestros? En el sentido de un incentivo que se paga por titulación, sí. Ahora bien, aquí lo clave es qué pasa al ministerio, que es la instancia que gestiona las políticas públicas, que define, que tiene que preocuparse por saber, cuando manda a las universidades, por ejemplo, los maestros que están en servicio, y le paga determinada cantidad de recursos, tiene que decirle lo que yo quiero es esto. Y tiene que verificar que allí se está dando eso. Entonces, ¿usted que es una exigencia de lo que son las autoridades hacia los maestros y una compensación económica para que puedan realmente tener ese tipo de rendimiento? Yo creo que lo primero es la orientación, porque es que a veces nos preocupamos por el título y no por la formación. Sí. Y parece que fuera lo mismo, pero no lo es. Una cosa es tener un título y otra cosa es tener formación. Entonces, ¿qué explica, por ejemplo, que las universidades, que aquí hayan 39 programas de formación
¿Y distinto. ninguno funciona, maestra? Distinto, no debe ser distinto, debe haber un programa de formación, porque debe haber un perfil del maestro y la maestra que necesita el sistema en función de la finalidad, de la intencionalidad, del encargo social que se le asigna a la educación. Bien. Entonces, ¿quién tiene que verificar eso? Hay instancias del Estado que tienen que dar cuenta de eso. Por lo tanto, si hay déficit en la formación, es una cosa buena identificarlo, pero es necesario también identificar responsabilidades a los fines de que se puedan definir estrategias para superarla. Muchísimas gracias realmente por habernos acompañado en su espacio de Taller Semanal. Nosotros hemos llegado al final de lo que ha sido la presentación de este tema tan interesante. De verdad les agradecemos a la profesora María Teresa Cabrera, a la psicóloga Juana Rosario Mariano, porque nos han acompañado aquí, también a la diputada Castillo, Josefa, quien ha estado con nosotros en este programa. También las gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega.